Hola, buen día. Yo soy el doctor Abel González y me encuentro en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte con el doctor José Alberto Reyes Pedrosa como profesor titular y el día de hoy vamos a hablar del síndrome de atrapamiento cubital. Su etiología va a ser por una compresión y el sitio más común es el túnel cubital ocasionado entre las dos cabezas del flexor carpal cubital. Aquí podemos ver en este dibujo cómo lo que suele ocasionar la compresión es la fascia entre estas dos cabezas previamente mencionadas y que va a ser o formar el techo del canal cubital. En cuanto a las causas externas de la compresión, pueden estar ocasionadas por una fractura o una no unión del epicóndilo medial, así como osteofitos, osificaciones heterotróficas, tumores o gangliones, o simplemente de manera postraumática. Asimismo, otras condiciones asociadas pueden ser el cúbito varo o valgo, la epicondilitis medial o quemaduras. En cuanto a la anatomía, vamos a encontrar que el nervio cubital se origina desde el plexo braquial en sus raíces de C8 y T1 y que el nervio discurre de manera posteromedial a la arteria braquial en el compartimento anterior. Este va a perforar el tabique intermuscular en la arcada de Struders a 8 centímetros proximal en el epicóndilo medial y se prolonga hasta el túnel cubital, el cual se adentra en el antebrazo entre las dos cabezas del flexor carpi ulnaris y pasa también superficial al ligamento transverso ya en el carpo. Podemos ver en esta animación el trayecto posteromedial del nervio hasta el epicóndilo medial en el canal cubital y después se prolonga de manera dorsal hasta el carpo en el conocido como canal de Guyon. Con respecto al túnel cubital, vamos a tener que el techo está formado por la fascia y el ligamento de Osborn, que el ligamento de Osborn es la fascia que une estos dos vientres del flexor carpal y que discurre desde el epicóndilo medial hasta el olecranon. Asimismo, el piso se forma por las bandas posterior oblicua y transversa del ligamento colateral medial y la cápsula articular del codo y las paredes están formadas en su parte más medial por el epicóndilo medial y en su parte más lateral por el olecranon, como podemos ver en la representación. En cuanto a la clasificación, la más utilizada es la clasificación de McGowan y Dellon, en el que vamos a tener 4 grados. El tipo 1 son síntomas sensitivos subjetivos sin tener pérdida objetiva de la sensibilidad en 2 puntos o datos de atrofia muscular. El tipo 2A se compone por síntomas sensitivos más debilidad al realizar un test de pica y toca, igual sin atrofia. El tipo 2B son síntomas sensitivos ya con la presencia de atrofia y con una fuerza muscular, pero que no ha llegado a disminuir del nivel 3. Y en el tipo 3 de la clasificación tenemos ya la presencia de atrofia profunda y alteraciones sensitivas. En cuanto a su presentación, pues vamos a tener la más común, que es parestesias en la porción cubital del cuarto y quinto dedo en la parte medial y dorsal de la mano. Vamos a tener que estas manifestaciones suelen presentarse con el uso del teléfono celular o por una flexión excesiva del codo y en actividades ocupacionales como puede ser la compresión en personas que trabajan en oficina o que llevan una compresión directa del túnel cubital o en deportistas
que requieren la flexión repetitiva del codo y su flexión y su estrés en valgo, como suelen ser los lanzadores. También vamos a tener que hay síntomas nocturnos que suelen estar ocasionados por dormir con el brazo en flexión. Aquí podemos ver en esta representación cómo los síntomas o el dato de parestesia aparece en la porción cubital del cuarto y quinto y más en la parte cubital y dorsal de la mano. En cuanto a la exploración física, se va a componer principalmente por la inspección y la palpación, en el que vamos a encontrar datos sugerentes de atrofia en el espacio interóseo y en el primer espacio interdigital, y en grados avanzados puede ocasionar también que el cuarto y el quinto dedo estén en garra. También podemos buscar una subluxación del nervio cubital sobre el epicóndilo medial al realizar movimientos de flexo-extensión del codo. En cuanto a las alteraciones motoras, estas pueden ocasionar una pérdida completa de la inervación que va a resultar en una parálisis de los músculos que son el aductor del pulgar, la cabeza profunda del flexor digital, del interóseo y de los tercer y cuarto lumbricales, los cuales van a ocasionar una prensión débil y una debilidad de la pinza. Vamos a encontrar el signo de Froment positivo, el cual al pedirle al paciente que haga una pinza entre el primer y segundo dedos de la mano, el primero va a realizar una flexión compensatoria de la articulación interfalángica para poder mantener la pinza. En cuanto al signo de Wartenberg, vamos a ver que el paciente es incapaz de realizar una aducción del quinto dedo. El signo de Mas, que se representa como un aplanamiento del arco metacarpal. El test de Pollock, en el cual vamos a ver que al pedirle al paciente que realice una flexión del cuarto y el quinto, haciendo una oposición, el paciente va a ser incapaz de realizar la flexión del mismo. En el test de Tinel vamos a realizar percusiones en la porción medial del codo correspondiente al túnel cubital. Va a ser positivo si el paciente nos refiere una sensación de descarga. Y asimismo podemos ver que en la flexión del codo, al realizar una flexo-extensión del codo, los pacientes van a mencionar una acentuación de las molestias, asimismo como al realizar compresión directa sobre el túnel. En cuanto a los estudios de gabinete, el más utilizado suele ser la electromiografía de conducción, en el cual nos va a arrojar datos de que la velocidad de conducción está disminuida a menos de 50 metros por segundo, y el dato de bajas amplitudes en las potenciales de acción nos van a dar el dato de que hay un daño establecido. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues podemos encontrar el síndrome del túnel ulnar o del canal de Guyon antes mencionado, el cual se va a diferenciar porque el paciente no tiene tinel positivo a nivel del codo, sino que lo va a presentar a nivel del canal de Guyon. También pacientes con radiculopatía cervical, principalmente ocasionado por espondilolistesis cervical, lesiones del plexo braquial, el cual vamos a ver que al realizar abducción del hombro, el paciente va a referir una mejoría de los síntomas, cosa que con la compresión en el codo no va a pasar. También hay el síndrome de salida torácica, en el cual el paciente va a tener otros datos también sugerentes de una patología vascular en el miembro superior afectado, siringomelia o tumor de Pancoast, que se va a presentar por alguna otra manifestación en cara o en algún otro lugar del cuerpo y no solo en el miembro superior.
enfermedad de neurona motora, síndrome de túnel del carpo y alguna polineuropatía. En cuanto al tratamiento, pues la primera línea es el tratamiento conservador, que se compone de AINES, modificaciones al estilo de vida, como puede ser evitar la compresión o los movimientos repetitivos del codo, y suele utilizarse una férula de extensión del codo para uso nocturno. Este tratamiento suele utilizarse en pacientes con síntomas leves y se ha demostrado en algunas series que puede llegar a ser exitoso hasta en el 90% de los casos. Aquí al pie de la diapositiva cité un par de ellos. Ya en cuanto al tratamiento quirúrgico, el primero de ellos sería la descompresión in situ sin transposición del nervio. Sus indicaciones son en casos en el que el manejo conservador no ha sido exitoso y se sugiere realizarlo antes de que ocurra una denervación motora. En cuanto a sus resultados, las series demuestran que son similares a la transposición, pero con significativamente menos complicaciones. Del 80-90% de los pacientes presentan buenos resultados cuando los síntomas son intermitentes y que no han ocurrido datos de una lesión nerviosa irreversible establecida. El pronóstico malo se ha relacionado principalmente con la presencia ya establecida de atrofia muscular previa al tratamiento. En cuanto a la descompresión con la transposición, las indicaciones son cuando la descompresión in situ fue fallida o en deportistas lanzadores, así como en pacientes que tienen un mal lecho nervioso por tumores osteofitos, hueso heterotrófico, etc. Ya que realizar la descompresión simple pues no va a resultar eficaz. Los resultados de la liberación con la transposición son similares. Sin embargo, la principal complicación posterior a esta es que se genera un nuevo punto de compresión. Ha demostrado mejores resultados en casos en los que los nervios son inestables y se ha visto que con la liberación con transposición la velocidad de conducción basal en la electromiografía mejora después de 2 semanas de la cirugía. Ahora que descompresión contra transposición, en estos 4 estudios que presento aquí, se demostró que no hay diferencias significativas en cuanto a los beneficios de ambos tratamientos. Sin embargo, presenta menos complicaciones, por lo que ya en este análisis se recomienda de primera intención realizar solo la descompresión. El tercer tratamiento sería la epicondilectomía medial. Está indicada principalmente en pacientes en los cuales la subluxación es sintomática y visible, pero que no tienen un tejido subcutáneo adecuado para realizar la transposición. Sin embargo, en este tratamiento el riesgo de inestabilizar el codo de su porción medial al dañar el ligamento colateral medial pues es alta y tiene riesgo de recurrencia o formaciones de neuromas porque el nervio ya no tiene un lecho adecuado. En cuanto a las conclusiones, pues el tratamiento conservador continúa siendo la primera línea. La clínica pues es lo más importante para descartar los diagnósticos diferenciales y la descompresión versus transposición demuestran resultados similares. No obstante, la descompresión demuestra menor riesgo de complicaciones, por lo que debería ser el primer tratamiento quirúrgico a considerar. La epicondilectomía pues se va a reservar para casos excepcionales y no debe ser considerado como primera o segunda línea en el tratamiento quirúrgico. Muchas gracias.